Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otra sesión más de nuestro NEC como LCPs, en el cual ahora vamos a hablar acerca de cómo tomar decisiones y cómo también esto pueda afectarnos en algún momento de nuestra vida como LCP. Y primero quisiera decirles que ustedes se dan cuenta, ustedes sabían que en el día tomamos más de 20,000 decisiones. Pero en realidad es que no es cierto, porque ustedes al ser LCPs toman alrededor de 1,000,000 de decisiones. ¿Esto por qué? Porque alrededor de todo el contexto de las cosas que pasan y alrededor de todo su contexto de vida como LCPs, alrededor de todo eso viene 1,000,000 de decisiones. Entonces, ¿qué es o cuál es esa decisión la que los trajo aquí? ¿O qué es eso que los trajo aquí el día de hoy? Ahí está una decisión. Y realmente es que necesitamos hacer preguntas para realmente resolver qué es eso lo que necesitamos y cómo es lo que necesitamos. A través de todo, nosotros tenemos que enfocarnos y darnos cuenta que todas y cada una de esas decisiones también son como un dominó, que vienen reteniendo o que van a hacer impacto de alguna u otra manera, mayor o menor, dentro de cada una de las cosas que se hace. Entonces, primero, tenemos que generar o ver que solo tenemos que enfocarnos en una cosa, que no solo tenemos que enfocarnos en una cosa para darnos cuenta que estamos tomando una decisión. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, hay una cosa en la que realmente no puedo hacer o la que realmente estoy procrastinando o estoy buscando cómo generar una decisión, pero realmente a veces no es como totalmente que sea una mala o una buena decisión, sino el problema es que no tomamos la decisión o la decisión se amplía. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de que realmente nosotros podemos o no hacer algo en específico y por qué no podemos hacerlo, de qué manera no podemos hacerlo, es que pasa esto, es que el otro, lo general, y buscamos alguna otra excusa para tomar una decisión, pero en general es que no tomemos no es que sea una buena o una mala decisión, sino es que realmente no la estamos tomando. Entonces, ¿ustedes realmente creen que para empezar a ser el CP se puede como aprender a hacerlo en un mes? Esa pregunta se las dejo. Y después, ¿ustedes creen que una sola cosa puede hacer que nosotros podamos hacer ejercicio todos los días? En realidad es que sí. Y vamos a practicar un poquito acerca de esto y vamos a practicar también acerca de cómo las preguntas necesarias van a llevar a hacernos a que nosotros tomemos las decisiones adecuadas. Y ya se los dije, no es que haya una decisión mala o una decisión buena, sino realmente tenemos que hacernos las preguntas indicadas para que nosotros podamos tener esa decisión. Y ahora vamos a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque diferentes situaciones necesitan o requieren diferentes approaches, como diferentes puntos de afección. Y es como, primero, vamos a ver si tenemos una situación que puede ser simple, podemos tener una decisión que puede ser complicada, podemos tener una situación que sea compleja o una situación que sea caótica. Para cada una de estas cuatro, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y ya se los dije, podemos tomar cualquiera de las decisiones, pero no estamos haciendo las preguntas necesarias para poder generar esa decisión como tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las acciones o cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder hacer o para poder hacernos todas esas preguntas? Dentro de toda la organización también pueden haber situaciones en las cuales nosotros podemos buscar o analizar que cada una de estas decisiones se tienen que tomar a través de diferentes cosas. Acá son seis. Por ejemplo, las cosas que tienen sentido y cómo nosotros hacemos que algo tenga sentido a través de pequeñas cosas como reportes, one-to-one, etcétera. Cosas que analizamos, es decir, entenderlo a través de data o entenderlo a través de diferentes escenarios de desarrollo para que pase. O una acción, como una acción es algo como algo que se refiere a algo que tiene que suceder de una manera urgente. También tenemos con la parte de categorización, en la cual realmente nosotros vemos si nos tenemos que dividir la decisión en diferentes cosas. La cuarta, más bien la quinta, en la que debemos saber si tenemos que probar o tenemos que testear, es decir, de diferente manera vamos a identificar si esta es la decisión correcta o no. Y al final, cómo responder, como de tal cual decidir, como tener como la total y completa clara acción de qué es lo que va a pasar o cómo vamos a tomar esa decisión.
Y es decir, diferentes situaciones necesitan o requieren diferentes approaches. Es decir, por ejemplo, la parte, si es algo simple, tú tienes que hacerte sentido, después lo categorizas y después respondes. Si la situación es complicada, tiene que hacer sentido, tienes que analizar la situación y después tienes que responder. Si la situación es compleja, tú tienes que primero probar, después tienes que hacer que la prueba tenga sentido y al final responder. Si tu situación es caótica, tienes que actuar en el momento, después hacer que esa acción haga sentido y después responder al final con una decisión. Y acá tenemos un mapa de cómo lo complicado, lo caótico, lo simple y lo complejo pueden ir de diferentes maneras, pero al mismo tiempo se envuelven en una toma de decisiones y que al mismo tiempo todas estas cosas nos llegan a ser como una buena práctica o la mejor práctica o algo que pueda ser de alguna manera emergente. Dentro de todo es como tú tienes que analizar la situación en la que estás y darte cuenta que puede ser una de estas cuatro, saber en cuál de las cuatro estás y tomar la acción para saber qué es lo que tienes que hacer y a través de esta metodología tú vas a hacer simple y sencillo que las cosas puedan generar una nueva toma de decisión. Y es decir, como no hay nadie que sea como experto en tomar una decisión, porque en realidad es que no hay una mala decisión y como se los dije al inicio, no hay malas o buenas decisiones, sino el problema acá es, más bien el punto es que las tomes o que las tomes de la mejor manera y que busques la solución con las preguntas adecuadas. Y al final, realmente no es que no tengas que hacer decisiones, sino realmente es simplemente una decisión. Y todas las decisiones tienen que llevarnos, o que realmente esa decisión tienen que hacernos llegar a un propósito o cumplir la decisión un propósito. Así es la teoría del día de hoy para poder hacer o para poder generar una mejor decisiones. Aquí se las dejo, analícenla un poquito más a fondo, lean un poquito más a fondo acerca de la teoría como tal. Muchas gracias.